En esta mañana vamos a iniciar una serie de estudios en la carta a los Filipenses. En este día yo no voy a entrar de lleno al estudio de Filipenses, sino que quiero traer una introducción. Vamos a ver en este día 3 puntos. Vamos a hablar sobre el autor de esta carta. Vamos a hablar sobre los receptores de esta carta. Y por último, vamos a hablar del tema principal de este libro. Acompáñenme una vez más a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el verso 1 y 2. Dice allí, Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2. Luego vamos a orar. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, Dios de gloria, te pedimos en esta mañana que seas tú, oh Señor, guiándonos mientras exponemos este mensaje. Danos libertad en el Espíritu, fortalécenos. Y mira tu iglesia aquí reunida, ten compasión de nosotros. Que el mensaje que hemos de estudiar, esta palabra que hemos de escuchar, venga y nos fortalezca. Que nos ayude como iglesia. Que logre su propósito en nosotros. Oh, pero estas cosas no pueden ser logradas por el poder de la carne. Necesitamos del Espíritu Santo. Ayúdanos, te pedimos. Por los méritos, la obra de Cristo Jesús, te pedimos esto. Amén. El pasado día 10 de septiembre de este año 2025, el pueblo estadounidense fue conmovido con la noticia del cruel asesinato del joven Charlie Kirk. El joven Kirk se encontraba en una actividad en una universidad, una actividad de debate y discusión pública, cuando otro joven, alegadamente movido por odio y desprecio por la visión cristiana que Kirk defendía, le disparó brutalmente, quitándole la vida. Rápidamente, las imágenes del acontecimiento se dispersaron por todas las redes sociales, dejando con ello a una nación consternada por tal muestra de odio e intolerancia. Aunque el suceso ha impactado y ha consternado lógicamente al todo el pueblo cristiano, debemos recordar, hermanos, que la persecución, el sufrimiento y las aflicciones han sido siempre parte de la experiencia cristiana. Según los estudios más recientes, los cristianos figuran como el grupo religioso con más víctimas por motivos de su fe, tanto en la cantidad de países en los que son perseguidos como por el número de muertes. La biblioteca de la Casa de los Comunes en el Parlamento británico publicó el año pasado un informe donde se calcula que alrededor de 365 millones de cristianos enfrentan los más altos niveles de persecución y discriminación. Dicho reporte también señala que 5,000 cristianos fueron asesinados tan solo el año pasado. La persecución, la oposición, el sufrimiento ha sido parte de la realidad de los seguidores de Cristo
desde el día en que nuestro Señor ascendió a los cielos. Quizás uno de los ejemplos más notables de este sufrimiento es precisamente la vida del autor de esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre experimentado en el sufrimiento. Es un hombre experimentado, fue un hombre experimentado en las aflicciones. Y así, ha sido así, fue así desde el mismo día de su llamado por el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 9, vamos a leer a partir del verso 10. Hechos capítulo 9, verso 10. Dice allí, Hechos capítulo 9, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. De allí comienza las aflicciones del apóstol, llamado por el Señor Jesucristo. Y lo primero que ocurre en su vida es que pierde la vista. Sufrimiento. Versículo 13, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. El llamado del apóstol incluía el padecimiento. Cristo apartó a Pablo al servicio e incluyó con ello el sufrimiento, la experiencia del sufrimiento. Miren cómo el mismo apóstol Pablo define su apostolado en 2 de los Corintios, capítulo 11. En el verso 22 al 30, dice 2 de los Corintios, capítulo 11, verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Una vida marcada por el sufrimiento.
una vida marcada por las aflicciones, una vida marcada por la persecución. El escritor de esta epístola es un hombre experimentado en el sufrimiento, apartado por el Señor para sufrir. Esto es parte de la experiencia cristiana. Un comentarista resume la vida del apóstol de la siguiente manera: poco en la tumultuosa vida de Pablo habría sido motivo de gozo. Había enfrentado una feroz e implacable oposición, tanto de los gentiles como de sus compatriotas judíos. Inmediatamente después de su conversión, su valiente y audaz proclamación del Evangelio provocó la ira de la población judía de Damasco, quienes trataron de matarlo y se vio obligado a huir de la ciudad durante la noche. Más tarde tuvo que huir de Iconio. Fue apedreado y dado por muerto en Listra. Fue golpeado y encarcelado en Filipos. Fue forzado a huir de Tesalónica tras predicar, lo que provocó un motín. De allí fue a Berea, de donde también tuvo que huir. Fue ridiculizado por los filósofos griegos en Atenas. Fue llevado ante el procónsul romano en Corinto y enfrentó tanto oposición judía como disturbios de los gentiles en Éfeso. Cuando estaba por zarpar hacia Palestina, un complot judío contra su vida lo obligó a cambiar sus planes de viaje. En camino a Jerusalén, declaró a los ancianos de Éfeso en Mileto: voy a Jerusalén, y el Espíritu Santo me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Al llegar a Jerusalén, los judíos de Asia Menor salvajemente lo golpearon y fue arrestado. Mientras estaba en custodia, los judíos tramaron otro complot contra su vida. Tras un proceso prolongado de 2 años, fue trasladado a Roma y en un viaje accidentado que incluyó un naufragio, casi le costó la vida. Al escribir Filipenses, el apóstol lleva 4 años bajo la custodia romana, esperando la decisión final del emperador Nerón en su caso. El escritor de esta carta es un hombre que tiene experiencia en sufrir por la causa de Cristo. Es un hombre experimentado en aflicciones. Ha pagado un alto precio por amar al Señor. Ha pagado un alto precio por anunciar al Señor Jesucristo. Y esa ha sido la realidad de muchos hijos de Dios. El sufrimiento, la persecución, la oposición es parte de la experiencia cristiana. ¿Quién es el escritor de esta epístola que vamos a comenzar a estudiar? Un hombre que pagó un alto precio por el anuncio del Evangelio. Un hombre sufrido. ¿Y quiénes son los receptores de esta carta? ¿Quiénes eran los filipenses? La iglesia en Filipo fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa. Y las circunstancias de su llegada a Filipo se describen en Hechos capítulo 16, versos 6 y 10. Vayan allá, Hechos capítulo 16. Pasaron, dice, versículo 6, Hechos 16, 6, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.
y pasando por Misia descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Es así el recuento de cómo Pablo llega a Filipos. Él ve la visión de este hombre macedonio y no sabemos realmente cómo él pudo identificarlo como un hombre de Macedonia. Y esta visión, este hombre viene y suplica, dice el pasaje: ven y ayúdanos. Es interesante porque el verbo que se utiliza allí, como el texto está indicando esta visión, no se trata de alguien que simplemente aparece, dice ven ayúdanos y luego se va. No, esta fue una visión que duró una extensión de tiempo. Él está rogando, él está suplicando: ven ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es ahí como Pablo entonces, movido por el Espíritu, va a esa área, esa región, y allí entonces se establece una iglesia en Filipo. Pero ¿quiénes eran ellos, los filipenses? Bueno, el hecho de que Filipos fuera una colonia romana le suponía a estos nuevos creyentes experimentar grandes dificultades. El hecho de que Filipos fuera o estuviese bajo el control de Roma representaba tener conflictos con una comunidad mayormente pagana. Algunos en esa comunidad ejercían dura presión sobre estos nuevos creyentes para que abandonaran su fe y se dedicaran a la adoración establecida por el imperio. Ser un creyente en Filipos implicaba ser víctima del reproche y de la persecución. Pablo nos habla algo de esto allí en Filipenses capítulo 1, en los versos 27 y 28. Escuchen cómo dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. La realidad de nuestros hermanos en Filipo era una de persecución. Pablo los anima a que se mantengan firmes ante esa realidad. Pablo los anima a continuar luchando. Pablo les anima a no ser amedrentados por los adversarios. Había adversarios. Había persecución. Había adversidad. Ser un cristiano en Filipo no era una situación fácil. El pastor Albert Martin dice: recuerden que esta es una situación en la que todos los frutos del paganismo abundan en todo el imperio romano. Todas las injusticias, habían esclavitud, había injusticia social y toda clase de vicios. Toda clase de vicios. La sociedad en la que nuestros hermanos vivían en Filipo no era una situación sencilla. Había oposición. Pero no solamente eso, no solamente había oposición, sino que también habían realidades internas en la iglesia en Filipo. Los miembros de esta iglesia, nuestros hermanos, eran extremadamente pobres. Eran tan pobres que Pablo se sorprendió de la contribución que ellos colectaron para ayudar a sus hermanos pobres en Jerusalén. Eso lo describe en 2 de Corintios capítulo 8, versos 1 al 5. Escuchen.
Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, oiga como Pablo está describiendo la situación de la iglesia allí, en medio de una profunda, gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pobreza. Tenían que lidiar con una sociedad hostil. Tenían que lidiar con oposición, pero no lo estaban haciendo desde una posición cómoda tampoco. Eran pobres. Tenían aflicción. Y aún así el Espíritu obrando en medio de ellos les llevó a contribuir con las necesidades de otros pobres. Los filipenses eran también, al igual que Pablo, un grupo de creyentes experimentados en el sufrimiento. Persecución, rechazo, pobreza. Muy fácil ver lo que ha ocurrido en nuestra nación, ver la oposición, ver el conflicto, ver el rechazo desde nuestros apartamentos en Nueva York y manejando nuestros Teslas, nuestros carros y bebiendo comida en nuestras mesas. Pero cuando tú ves lo que ocurre con nuestros hermanos en otras partes del mundo y tú mismo estás sufriendo, la cosa no es fácil. Las razones y el desaliento aumenta. El escritor de esta carta es un hombre experimentado en el sufrimiento. Los receptores de esta carta son un pueblo experimentado en el sufrimiento y por ello no nos sorprende el hecho de que Pablo tuviera tanta afinidad con los creyentes de Filipo, que él tuviera esa unidad con ellos. Algunos comentaristas hablan que esta es la carta donde Pablo hable más su corazón. Había algo, Pablo veía que había algo que compartía con ellos en Filipo. Y aquí veía en este primer capítulo, mire cómo Pablo habla en Filipenses 1, verso 8. Porque Dios me es testigo de cuanto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Había una afinidad especial de Pablo hacia los filipenses y creo que en parte es porque él veía que ellos compartían esto, el sufrimiento, la persecución. Pablo dice allí en el verso 28 y 30 del capítulo 1, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Pablo dice, ustedes y yo estamos pasando por lo mismo. Tenemos la misma experiencia, llamados a sufrir por el Señor.
El escritor de esta carta, el apóstol Pablo, experimentado en sufrimiento, los receptores de esta carta, también un pueblo experimentado en el sufrimiento. En tercer lugar, ¿cuál es el tema principal de este libro, de esta epístola a los Filipenses? Bueno, si tomamos en consideración las circunstancias que rodearon la vida de Pablo y la de los creyentes en Filipo, pensaríamos que la carta a los Filipenses es una carta marcada por la pena, es una carta marcada por el desánimo, es una carta marcada por la persecución o marcada por la tristeza. Hermanos, pero eso es todo lo contrario. La carta a los Filipenses es conocida entre muchos como la epístola del gozo. La epístola del gozo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, la epístola a los Filipenses está impregnada por el gozo, impregnada por el llamado al gozo. Aunque esta es una carta breve que apenas tiene 4 capítulos, Pablo hace alusión al gozo o a regocijarnos en más de 15 ocasiones. R.C.H. Lenski, hablando sobre esta epístola, dijo: el gozo es la música que corre a lo largo de esta epístola, la luz del sol que se extiende sobre toda ella. Toda la epístola irradia gozo y felicidad. Aquellos que estudien su enseñanza y apliquen sus principios, como lo hizo su autor humano, aprenderán el secreto de tener gozo, paz y contentamiento en todas las circunstancias. Gloria al Señor, porque aún en medio de todo el sufrimiento, en medio de todas las dificultades que este hombre de Dios experimentó y que nuestros hermanos experimentaron, el Señor dirigió al apóstol para que dejara para el pueblo de Dios instrucciones para el gozo. Si aplicamos, dice el comentarista, aquellos que estudien su enseñanza y apliquen sus principios, como lo hizo su autor humano, aprenderán el secreto de tener gozo, paz y contentamiento en todas las circunstancias. Preguntémonos, hermanos, ¿qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Como otro siervo dijo, la alegría es una actitud de satisfacción o deleite basada en algunas circunstancias presentes. Por otro lado, cuando hablamos de gozo, no nos referimos a algo relacionado con las circunstancias. Hablamos de una profunda confianza de que todo obra para bien, sin importar las circunstancias, la dificultad o el problema. El gozo debe entenderse en sentido bíblico como algo relacionado con Dios. El gozo debe entenderse como algo relacionado con Dios. Debe entenderse como aquello que llega a ser tuyo en Cristo. Debe entenderse como una posesión permanente de cada creyente. No como un deleite caprichoso que aparece y desaparece según la oportunidad. El gozo es parte integral de la experiencia cristiana, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la persecución, aún en medio del sufrimiento. Los creyentes tenemos, gracias al Señor Jesucristo, la capacidad de sentir gozo. 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 ¿Por qué? Porque el gozo, a diferencia de la alegría, no depende de las circunstancias.
Porque el gozo, a diferencia de las alegrías, no depende de si tenemos o no tenemos. El gozo proviene de Dios, se halla en Dios. Salmo capítulo 4, versos 6 y 7. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que las que ellos cuando abundan su grano y su mosto. En otras palabras, el salmista está diciendo, mi alegría proviene del Señor. Por eso él dice, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Por eso él dice, alegría pusiste en mi corazón. Tú pusiste eso en mi corazón porque el gozo proviene del Señor. Está en relación a la unión con el Señor. Es una posesión que tenemos en Cristo y no depende de las circunstancias. Por eso dice que esa alegría que Él puso en nuestros corazones es mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Porque el mundo halla su alegría en las posesiones, halla su alegría en las circunstancias, halla su alegría en que todas las cosas estén ordenadas y bien, pero el creyente en medio de todas las dificultades y de las cosas opuestas a la alegría del mundo, halla su gozo. ¿Por qué? Porque proviene de Dios y Dios es inamovible. Y Dios no cambia y Dios está ahí firme. Por eso el gozo no es como la alegría que va y viene. El gozo no depende de lo que nos rodea. Nuestro gozo depende de Dios. Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. En tu presencia. Proviene de ti. La procedencia del gozo procede de Dios. La esencia del gozo es Dios. Es nuestra en Cristo. La carta a los filipenses, a pesar de las los diversos sufrimientos, la carta de los filipenses, aunque su autor haya sido un hombre de penalidades, de sufrimientos, aunque el pueblo al que fue dirigido es un pueblo sufriente, la carta a los filipenses, como alguien dijo, es una teología del gozo. ¿Por qué? Porque el gozo se halla en Dios, no en las circunstancias. Ahora la pregunta es, ¿cómo recibieron los filipenses este gozo? ¿Cómo recibieron los filipenses este gozo? Como acabamos de decir, el gozo no proviene de los hombres. El gozo no llegó cuando llegó el apóstol, hasta cierto punto. El gozo no viene de los hombres. ¿Cómo recibieron los filipenses este gozo? Oh hermanos, el gozo, ese gozo que se halla en Dios, ese gozo que es posesión nuestra en Cristo, llegó a los filipenses a través de la proclamación del Evangelio. A través de la proclamación del Evangelio. Dice el pastor Martin, hablando de la visión que Pablo tuvo de ese hombre macedonio, dice, cuando llegó este llamado, la conclusión fue que la gran necesidad de los macedonios era la proclamación del Evangelio. El llamado no era, ven a predicar el Evangelio, sino, vengan a ayudarnos. Sin embargo, la respuesta reflexiva del apóstol y sus compañeros fue que la manera de brindar la ayuda más sólida era ir a predicar el Evangelio de la gracia de Dios.
ven, ayúdanos. Ven, ayúdanos. Y Pablo no hizo una investigación y dijo, bueno, hay mucha pobreza, vamos a agarrar un camión y vamos a llenarlo de provisiones, alimentos y vamos a llegar a Filipo con mucha comida. Hay necesidad de vacunas, hay necesidad de libros, hay necesidad de escuelas, hay múltiples necesidades, pero Pablo entendió que la mayor ayuda que los filipenses necesitaban era el Evangelio. El Evangelio. La gran necesidad de los filipenses es, hermano, amigo, escucha, es la misma necesidad que todo el mundo, pasado y presente, necesita el Evangelio. El Evangelio. Tú, amigo, que estás aquí sin Cristo, tu gran necesidad es el Evangelio. Escuchar de la salvación en Cristo Jesús. Bueno, Pablo fue allá a llevar el Evangelio. ¿Y qué logró el Evangelio allí? ¿Qué logró el Evangelio en Filipos? Bueno, vayan conmigo de nuevo a Hechos capítulo 16. Hechos 16. Versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que zarpamos de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió de ir. Oh, que llevó el Evangelio a Filipos, la conversión, la salvación. Versículo 16, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, gritando, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlo presentado, los magistrados superiores dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que son romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Que llevó el Evangelio a Filipos, liberación, liberación.
Versículo 24, el cual habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas en la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos, que trajo el Evangelio a Filipo, la salvación de los incrédulos. Gloria a Dios, porque el Evangelio llegó a Filipos. Gloria a Dios. Liberación de una joven endemoniada. Salvación. Y no solamente de este carcelero, sino de él y de toda su casa. Salvación. Dice alguien, en este registro de la obra poderosa de Dios, vemos un evento de gran significado, bien significativo. Tenemos el registro de Lidia, una mujer de negocios. Tenemos el registro de la obra poderosa de Dios sobre esta chica apresada por un espíritu de adivinación. Y tenemos la conversión del carcelero romano. El Bishop Lightwood dice: los tres conversos que se mencionan contrastan marcadamente entre sí en cuanto a su nacionalidad, su rango social. Representan tres razas diferentes. La primera, una asiática. La segunda, una griega. El tercero, un romano. En la vida cotidiana no tienen nada en común. La primera se dedica a una importante y lucrativa rama de negocios. La segunda, sin derechos sociales ni políticos, se dedica a comercializar con la superstición de los ignorantes. El tercero ocupa un cargo subordinado bajo el gobierno. La comerciante de Tiatira, la esclava endemoniada, el carcelero romano, todos representan por igual, escucha esto, todos representan por igual la supremacía de la nueva fe. La supremacía del Evangelio. En la historia del Evangelio en Filipos, como en la historia de la iglesia en general, se refleja la gran máxima del cristianismo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y no hay nadie de ninguna raza, de ningún sexo, de ningún color de piel. No hay nadie que pueda con el anuncio del Evangelio. Y si Dios ha determinado a salvar a alguien, será por el anuncio del Evangelio. Nadie puede resistir el anuncio del Evangelio. ¿Qué logró el Evangelio en Filipos?
traer la razón de gran gozo. Por eso la carta a los Filipenses es la carta del gozo. ¿Por qué? Porque es la carta que anuncia la llegada del Evangelio a Filipenses. Por eso esta carta se llama la epístola del gozo. Por eso. Porque los filipenses recibieron lo más preciado que cualquier miembro de la humanidad pueda recibir: la predicación y la aplicación del Evangelio. ¿Estás siendo perseguido? ¿Estás siendo vituperado? La persecución no solamente viene con una bala. La persecución también se ve en nuestros hogares cuando nuestros familiares se burlan de nosotros. La persecución también se ve en nuestros trabajos, cuando nuestros jefes odian escuchar que no vamos a trabajar el domingo. La persecución también se ve cuando nuestros compañeros se burlan de la manera en cómo nos conducimos. ¿Estás sufriendo? Oh hermano, tú has recibido lo más valioso que ningún ser humano puede recibir: la predicación y la aplicación en tu vida del Evangelio. Y tienes todo lo que necesitas para tener una vida marcada por el gozo. Por el gozo. Por eso Pablo pudo, en medio del sufrimiento, en medio de las persecuciones en su vida y en la vida de los filipenses, poder decir: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: regocijaos. Hermanos, es muy triste lo que pasó el 10 de septiembre. Muy triste ver a un joven que profesaba ser cristiano hablarle a los sobre un micrófono. Y de hablar del Señor Jesucristo y hablar de cómo la cosmovisión cristiana es la correcta en todas las esferas de la vida, de la política, de la sociedad, de las organizaciones, del gobierno, de todo. Es triste ver que un hombre marcado por el odio, un desaprensivo, tome un rifle y le quite la vida a un padre, a un esposo. Pero escucha, hermano, el sufrimiento y la persecución es parte de la experiencia cristiana. Si tú y yo no hemos sufrido eso, es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Y en medio de la tristeza, en medio de lo que vemos en nuestra sociedad, en medio de lo que vemos en el mundo, para mí fue sorprendente hablar con uno de los hermanos allí en el Tabernáculo Metropolitano, y él me contaba cómo ellos tienen que poder predicarle a las personas. Si ellos van a una marcha del orgullo, ya saben de qué, lo ponen casi que en un cage y no pueden salirse de ahí. Y desde ahí entonces poder dar testimonio y desde ahí poder dar tratados. Y cuidado, porque la policía está ahí no para cuidarte a ti, es para que si cometes un error. Y lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, hermanos, el sufrimiento es parte de la experiencia de los hijos de Dios. Pero en medio de eso, también somos un pueblo marcado por el gozo. Y cuando nuestros hermanos mueren, el mundo cree que ha silenciado el Evangelio, pero no saben que la sangre de nuestros hermanos es la tinta con la que se va a continuar contando la historia del poder de Dios, salvando a los hombres.
Bueno, hermanos, ¿qué de ti que aún no conoces al Señor Jesucristo? Bueno, tú gozas de alegrías. Alegrías tienes. Cuando te compras un carro nuevo, eso te da alegría. Cuando te aumentan el salario en el trabajo, eso te da alegría. Cuando te compras tu carro favorito, eso te da alegría. Cuando te pones en el peso y ves, oh, perdí 10 libras, eso te da alegría. Últimamente yo no gozo de esa alegría. Pero esas alegrías son temporales. Tú eres una persona marcada por la alegría, pero no eres una persona marcada por el gozo, porque el gozo solo se halla en Dios. Tu alegría es temporal, amigo. Tu alegría es temporal. Llegó diciembre, subiste las 10 libras que perdiste y perdiste tu alegría. No estabas contento por la comida que te comiste, pero cuando te pesaste, tu mundo se cayó. Cuando llegan los biles y ya te das cuenta de que el aumento se te fue, tu alegría se fue. Cuando te anuncian que ha llegado la enfermedad, cuando te anuncian que el cáncer es terminal, se te va la alegría. Cuando el cristiano se nos dice que nuestros días están contados, nunca perdemos el gozo. Oh amigo, tú no podrás experimentar esto hasta que tú no vengas en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Tú no podrás experimentar verdadero gozo hasta que tú no logres esa paz verdadera que solo se halla al saber que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora gozamos de una unión vital con Cristo Jesús. Ven a los pies del Señor Jesucristo. Ven arrepentido, confiesa tus pecados y pon toda tu confianza en Él para que tú disfrutes verdadero gozo. Que el Señor use su palabra en esta mañana. Oremos.